leer el pasaje que nos corresponde, oramos y lo estudiamos. Espero que ya estén ahí. Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazo los impíos, mas yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. Hasta el fin. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por un día más, un año más, una oportunidad más de venir a estudiar tu palabra, sabiendo que en ella encontramos vida, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos perdón. Sin embargo, no se detiene solamente en vida y esperanza y perdón, sino que también encontramos guianza, encontramos sabiduría, encontramos dirección. Y Padre, te pido hoy por ese aspecto. Te pido por aquellas personas que les hace falta sabiduría. Te pido que a través de tu palabra nos ilumines para poder alcanzarla. Te damos gracias que tú prometes que si a alguno le hace falta sabiduría, que pida en fe y tú lo darás, porque tú das todo y sin reproche. Entonces, en esta tarde, de manera sincera y honesta, estamos pidiendo sabiduría porque la necesitamos, porque sin tu sabiduría somos como ovejas ciegas y necesitamos un pastor que nos guíe. Guíanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Esta semana quiero empezar directamente leyendo el Salmo 119, 97, que dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Todo el Salmo 119 se enfoca en la palabra de Dios, en el amor que David tiene por la palabra de Dios. Y es interesante porque ya hemos visto que David ama tanto la Biblia que se desvela leyéndola. Eso es más mi personalidad. Yo me estoy convirtiendo ahora ya con hijos y también he estado haciendo ejercicio en la mañana. Me estoy convirtiendo en una persona más madrugadora. Antes para mí madrugar eran las 9 de la mañana. Eso era levantarme a las 9 de la madrugada. Pero para mí desvelarme no era la gran cosa. Entonces entiendo lo que decía David de me desvelo leyendo la palabra. Sin embargo, no solamente se desvelaba, dice también el Salmo 119, que se levantaba a medianoche para leer la Biblia. Eso no lo he hecho, eso jamás lo he hecho. Tener tanto amor y devoción por la palabra de Dios que después de haberme quedado dormido pongo mi alarma para despertarme a la medianoche a leer un poco más. David no solamente se desvelaba y se despertaba a medianoche, también dice que se despertaba temprano para leer la Biblia. Entonces, de noche, de madrugada, temprano. Y aquí nos está diciendo que todo el día ella es mi meditación. Todo el día David está pensando en ella. No solamente noche, no solamente medianoche, no solamente madrugada, sino todo el tiempo que está despierto. David quiere estar pensando y meditando en la palabra de Dios. Mi oración es que lleguemos a ese mismo punto, porque muchos cristianos ni siquiera leen la Biblia. Es muy triste que Dios nos ha dado vida y esperanza y dirección en la palabra de Dios y muchos de nosotros la ignoramos. La tenemos en nuestra casa, en nuestro cuarto, ahí arrumbada. Ni la usamos a veces ni en domingo, porque ya lo tenemos en nuestros teléfonos. Bueno, eso no digo nada, porque de hecho la Biblia con la que predico se queda aquí en el púlpito toda la semana porque no la quiero perder. Y siempre pienso ¿qué han de pensar de su pastor los que ven y ven la Biblia ahí en el púlpito toda la semana? Pero yo utilizo la Biblia en mi teléfono electrónicamente. Pero el caso es que a veces la app ni la abrimos. Estás buscando en tus apps recientes y te das cuenta que la última vez que abriste tu app de la Biblia fue hace semanas. Y eso sucede, que hay muchos cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Hay algunos cristianos que sí aman más la Biblia y sí leen más la Biblia, pero aún ahí muchos cristianos solamente la leen una vez durante el día. Y eso ya para ellos se convierte en el gran logro. Leí mi capítulo y esa fue mi realidad por mucho tiempo. No sé si es la tuya, que estás leyendo y dices, eso está hermoso, eso está increíble. Cierras la Biblia y no recuerdas nada.
David no era así. David meditaba en la palabra de Dios todo el día. Ahora, conocer la Biblia va a tener muchos efectos positivos. Yo creo que el efecto más grande positivo de leer la Biblia es conocer a Jesús. Sin embargo, hoy vamos a ver otro efecto positivo, que es que cuando eres una persona que ama la Biblia, que medita en la Biblia, vas a ser una persona sabia. Y con tantas decisiones que tomamos al día a día que afectan nuestra vida, necesitamos sabiduría. Mira conmigo versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La Biblia tiene la capacidad de hacerte más sabio porque siempre están conmigo, verso 98. Lo que está diciendo es que gracias a la Biblia, David es más sabio que todos sus enemigos. Ahora, eso no está diciendo mucho, porque los enemigos de David eran personas malas, personas que no eran íntegras, personas que no eran honestas, personas que no conocían la Biblia. Entonces, David puede decir con mucha confianza, me has hecho más sabio que la gente que me odia, porque la gente que me odia también te odia a ti. Pero el siguiente versículo es el que se me hace más impresionante. 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mis meditaciones. David no solamente dice, gracias a tu palabra soy más sabio que mis enemigos. David también dice, gracias a tu palabra soy más sabio que aún mis maestros. Y aunque se escucha un poco orgulloso, no creo que el corazón de David al decir esto es de orgullo y de prepotencia, decir yo soy más sabio que aún mis maestros. Nadie me puede enseñar nada a mí. No creo que esa es su actitud ni su corazón. Yo creo que lo que está diciendo es, he podido aprender directamente de la fuente. No he necesitado un filtro humano para diluir la sustancia de tal modo que yo lo pueda comer o beber. Más bien he hallado la forma de ir a la fuente. No sé si ¿alguna vez has ido a la sierra y has tomado agua de pozo? Es lo más rico que hay. Si no lo has hecho, tienes que ir a la sierra solamente para tomar agua de pozo. Y esa misma agua baja. Y esa misma agua es la que vas a la tiendita de la esquina y te compras un garrafón por 10 pesos. Pero cuando llega a tu casa ya no sabe igual. Ya después de pasarle el proceso de filtros y plásticos y todo eso, ya llega a tu casa y ni se te antoja. Te hidrata, hace que no te mueras, pero no es lo mejor. De la misma forma, sí es bueno que escuches predicaciones. Si no, pues nadie estuviera aquí, ¿no? Es bueno que vengas a la iglesia, es bueno que te alimentes. Sin embargo, cuando escuchas un estudio bíblico es como un filtro que te ha traído agua de lejos, te ha traído agua de la Biblia, pero es muchísimo más rico y nutritivo para tu alma que vayas directo a la fuente. Que así como cuando vas a la sierra y bebes agua de pozo, dices eso es lo mejor, y llegas y tomas agua y dices mínimo no me estoy muriendo de sed. Así debería de ser el venir a escuchar el mensaje predicado. Me hidrata, me ayuda, mas no es lo más rico. Es muchísimo más rico y delicioso que tú aprendas a tener un tiempo en el cual Dios te habla a través de la Biblia. Y no estoy diciendo que no es importante un estudio bíblico, venir a la iglesia, ese tipo de cosas. Obviamente es impresionantemente importante. Es algo que a mí me encanta. Yo he pasado etapas de mi vida donde puedo escuchar hasta 20 estudios por semana. Bajo los podcasts y lo pongo en doble velocidad y parece una grabación de Alvin y las ardillas, así súper rápido. Pero así me gusta aprender proceso y proceso y proceso. Y hasta en el baño y desayunando estoy escuchando mensajes a veces. Pero ¿sabes qué? Eso no sustituye el abrir la palabra de Dios y el decir Dios háblame. Entendiendo que ese es un libro vivo, que no necesita ser un teólogo, un gran pastor, una persona con mucha experiencia para entender. Muchas personas creen que porque cuando leen la Biblia no entienden todo, que pues entonces ¿para qué la leo? ¿Sabes que aún los autores bíblicos no entendían todo? Ni entendían todo lo que escribían, ni entendían todo lo que leían. Pedro hablando de los escritos de Pablo, dice: Pablo ha escrito muchas cosas difíciles de entender. No sé si alguna vez has leído Romanos, que de hecho estoy planeando, les adelanto, en como 2 meses empezar una serie verso a verso de Romanos. Nos va a tomar como un año, va a ser increíble, mi libro favorito de la Biblia. Para que se vayan preparando, vayanlo leyendo un poquito. Pero aún Pedro leía los escritos de Pablo y decía: eso es difícil de entender. Y si Pedro, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, leía los escritos de Pablo y decía: ¿quién sabe qué quiso decir? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a entender todo?
No leemos la Biblia para entender todo, más bien cuando entendemos algo, tenemos suficiente para enamorarnos de Jesús y para transformar nuestra vida. Déjalo digo de esa forma: una milésima de conocimiento bíblico vale más que toda la sabiduría que el mundo te puede dar. Aunque solamente entiendas una porción de lo que estás leyendo, entender una frase tiene el poder para cambiar tu alma de una manera que nada tiene ese tipo de poder en ese mundo. La Biblia, la palabra, nos hace más sabios aún que los que nos están enseñando, porque podemos ir directamente a la fuente. Y espero que eso te motive. La verdad, a mí me entristece y me preocupa cuando veo cristianos que tienen años en la iglesia y todavía no han desarrollado un amor por aprender directamente de la fuente, directamente del pozo de agua dulce. Pero bueno, al estudiar la Biblia va a tener ese producto, va a tener ese resultado. Vamos a ser personas más sabias. Y tengo que obviamente contestar la pregunta: ¿qué es sabiduría? Sabiduría se ha llamado entendimiento aplicado, conocimiento aplicado. Es la diferencia entre saber algo y hacerlo. Hay muchas personas que conocen mucho, mas no son sabios. Si quieres comprobar esto, te invito a que vayas a cualquier escuela de medicina y que te pares afuera del aula un tiempo. Son personas que se están matando para proteger a la comunidad y ser doctores, y la verdad que padre, gracias a Dios por ellos. Pero están pasando 15, 16 horas al día aprendiendo cómo deben de ayudar la salud de otros, y salen en su descanso de 5 minutos y ¿qué es lo que hacen? Todos fumando. Yo digo, eso es conocimiento, mas no sabiduría. Obviamente no todos los doctores fuman y eso, pero es un ejemplo. La diferencia entre conocimiento y sabiduría: puedes saber algo, pero si no lo aplicas no eres sabio. Puedes tener muchas ideas de lo que es comer saludable. Conozco personas, y esto es a lo mejor una generación un poco más joven, que se la pasan en Pinterest pineando recetas orgánicas y saludables, y ves su alimentación y no bajan de gancitos. Digo, pues qué padre que disfrutes ver fotos de comida orgánica, pero si tu alimentación no es sana, el hecho que sepas cómo preparar un alimento sano no te hace a ti una persona sabia. Es conocimiento aplicado. La gran mayoría de gente sabe que una esposa feliz es una vida feliz. La Biblia dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pero ¿cuántos hombres no están haciendo el sacrificio por querer proteger, amar a sus esposas, y por ende están llevando una vida difícil porque tienen una esposa que no es feliz? Y porque tienen una esposa que no es feliz, los hombres de repente entienden: es imposible ser feliz si tu esposa no es feliz. Todas las mujeres dicen amén a eso. Todos los hombres dicen: ¿por qué vengo a esta iglesia? Es diferente conocer algo que ejecutarlo. Es diferente tener un entendimiento a tener sabiduría. Sin embargo, creo que sabiduría es más que solamente aplicar el conocimiento. Y creo aún más que es más que tener como que refranes o dichos tipo Yoda, que pensamos en una persona sabia y nos imaginamos a un abuelito en su silla mecedora que llega y cuenta sus cuentos y sus anécdotas, y colorín colorado ese cuento se ha acabado y salimos súper iluminados, tipo Yoda. Que así Yoda dice: hacer o no hacer, pero no me hables de intentar. Y decimos: oh, qué sabio. Y frases célebres que compartimos en Facebook. Sabiduría es muchísimo más que eso. La Biblia habla de la sabiduría como el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que sabiduría es más que solamente saber tomar decisiones sanas, o comer sano, o no fumar, o esas cosas que acabo de dar de ejemplo. Sabiduría legítima es entender quién es Dios y vivir de acuerdo a eso. Sabiduría real, sabiduría bíblica, sabiduría holística y completa es saber tu lugar en el universo. Que dice la Biblia en Romanos que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Sabiduría empieza con eso. Y si mi vida es de Él, voy a vivir diferente. Y si mi vida es por Él, voy a vivir diferente. Y si mi vida es para Él, voy a vivir diferente. Eso es sabiduría real. Es saber quién es Dios y dejar que eso transforme todo lo que hacemos.
Es simplemente reconocer nuestro lugar en el universo y que nuestra alma con un cuerpo exista para la gloria de Dios. Entonces, por eso es tan importante para la Biblia que tu sabiduría no provenga de ningún otro lugar que no sea la Biblia. Cuando alimentamos nuestra alma de la Biblia es cuando realmente nos va a dar el filtro correcto, la mentalidad correcta, la mente correcta para entender realmente quién es Dios. Y nota todavía en ese versículo que estábamos viendo, el versículo 99, ¿cómo ha llegado a ser más sabio que sus maestros, sus enseñadores? Dice, porque tus testimonios son mi meditación. El camino más rápido al entendimiento es el estudio. ¿Quieres entender algo? Ponte a estudiar. Eso es lo que vemos en las universidades. Hay mucha información que tienen que aprender, mucha información. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los desvelan, los saturan, los llenan de estudio. ¿Por qué? Porque la forma más rápida de aprender es estudiar. Pero la forma más rápida a la sabiduría es la meditación. El camino más rápido al entendimiento es el estudio. El camino más rápido a la sabiduría es la meditación. Y meditación bíblica no es como yoga. No sé si has visto yoga en la tele o si inclusive has practicado yoga, que te ponen a hacer posiciones y es lo que siempre dicen: respira, pon tu mente en blanco. Esos son el tipo de cosas que dicen en yoga. En la meditación bíblica es totalmente diferente. Uno, no tienes que ser flexible. Dos, yoga existe para vaciar tu mente, para conectarte con algo adentro de ti. La meditación bíblica existe para llenar tu mente de la palabra de Dios, para conectarte con Jesús. Es lo opuesto. La meditación bíblica no es el vaciar tu mente, es el llenarlo. Que como David podemos decir: todo el día pienso en tu palabra. Es una meta ambiciosa, pero es una meta que yo creo que todo cristiano debe tener. No, la leí en la mañana, cumplí con mi devocional, leí un capítulo, le di like a una foto en Facebook con un versículo, pero que sea todo el día la estoy procesando, pensando, amando, leyendo, queriendo, analizando. Versículo 10. Eso es para jóvenes, semijóvenes, no tan jóvenes que se creen jóvenes. Dice: más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Aquí está hablando de ancianos y aunque se escucha, como lo dice, como una falta de respeto, más que los viejos, ¿no? Pero no es el corazón con el que está hablando. De hecho, en la cultura hebrea había un respeto gigantesco, enorme, por los ancianos que no existe hoy en día, o mínimo en México ahorita. Entonces, eso no es una falta de respeto. Eso está dándote a entender exactamente cuánta sabiduría ha acumulado. Dice: no solamente he acumulado más que mis maestros, he acumulado aún más que los ancianos. Y eso es una palabra, como dije, para los jóvenes o los semijóvenes, decirlo de esa forma. No tiene que ser cierto que cuanta más edad, más sabiduría. La regla general es que los que tienen mayor edad tienen mayor experiencia y por ende son más sabios. Sin embargo, no tiene que ser así. Uno, no todos los ancianos son sabios. Mismo ejemplo que di de los estudiantes de medicina que se la pasan, que muchos fuman aún en recreos. Otro experimento que puedes hacer es: ve a un casino, afuera de un casino, y ve el tipo de gente que está saliendo. ¿Sabes quiénes son los que más frecuentan casinos? Personas de la tercera edad. Y tú dices: no, pues eso no es muy sabio. Ese es mi punto, que no todas las personas que tienen más edad tienen más sabiduría. Me tocó ir a un asilo de ancianos hace un tiempo y una persona que estaba ahí, con la que estaba platicando, tenía 85 años. Me estaba diciendo esta persona de cómo estaba intentando conquistar a su enfermera de 25 años. Y digo: eso no es maduro. Tienes el cuerpo de un hombre de 85, pero la mente de un hombre de 20. Tú puedes ser joven y ser maduro. Tú puedes ser joven y aún más maduro que las personas que son mayores que tú. Eso lo compartí el 24 en Nacho Buena en La Ventana al Mar. Algo que es más impresionante es que la gran mayoría de historiadores están de acuerdo que María probablemente tenía 13 o 14 años cuando dio a luz a Jesús, porque esa es la edad en la que se casaban en ese entonces, parecido a México hace 150, 200 años, que se casaban así bien chavitas. Entonces quiero que lo pienses de esta forma. Dios permitió que su Hijo Jesucristo naciera
y se desarrollara en el vientre de una adolescente de 13, 14 años. Y si lees el capítulo 2 de Lucas, es una canción que María escribe en agradecimiento, y lo lees y dices la madurez que tenía esta niña, porque es lo que era en ese momento, una niña. Es impresionante. No tienes que reducir tu nivel de madurez y sabiduría a los que te rodean. Eso es lo que pasa. Los de 18 años dicen, pues todos los de 18 son así. Me puedo dar el lujo, no tengo familia. Puedo ser irresponsable porque a fin de cuentas todos mis amigos son irresponsables. Puedo ser egocéntrico porque a fin de cuentas todos mis amigos son egocéntricos. Puedes tener 13 o 15 años y decir, es que así somos los adolescentes. O peor del caso, puedes ser adultecente y tener 30 años y jugar videojuegos 5, 6, 7, 10 horas al día, enamorado con lo que era la vida antes de la responsabilidad. Y tú dices, no, pues así son mis amigos. ¿Sabes qué? Porque los que te rodean sean inmaduros y les falte sabiduría, eso no justifica que tú seas inmaduro y que a ti te falte sabiduría. Que podemos, sin importar nuestra edad, y por eso me frustra muchas veces iglesias donde los jóvenes son vistos como, ya que seas grande te damos liderazgo, ya que tengas más experiencia te damos liderazgo. Y obviamente la Biblia dice que no debemos de poner a un neófito de pastor y líder. El neófito significa recién convertido. Pero en Horizonte creemos que sin importar tu edad puedes ser anciano y ser sabio. Pero también creemos que personas como David en la Biblia, que desde su juventud temía y buscaba a Dios, puedan haber chavitos de 15, 16, 18, 22 años que tienen sabiduría y madurez para guiar a adultos mucho mayores que ellos, y que queremos darles liderazgo. En ese lugar no es un lugar donde los jóvenes van a ser vistos como inmaduros y los grandes como maduros. Queremos medir la madurez de acuerdo a la Biblia, y sí habrán muchas personas ancianas que vamos a amar y respetar y aprender de ellos, pero también vamos a permitir que haya jóvenes que podamos amar y respetar y aprender de ellos. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Siguiendo ese tema de la sabiduría, me encanta, porque dice que de todo mal camino contuvo sus pies. Eso es una de las expresiones más obvias de la sabiduría. ¿Quieres saber si eres un hombre sabio? Un hombre santo procura no pecar. Un hombre sabio procura no acercarse al lugar donde puede pecar. Hay muchas personas que están satisfechas simplemente con no pecar, por acercarse a la raya lo más que puedan. Y dicen, eso no es pecado, lo puedo hacer, eso no es pecado, lo puedo hacer, eso no es pecado, lo puedo hacer. Y viven al borde del pecado toda su vida. A lo mejor en ese momento no pecan, pero eso no es sabio. Aquí dice David, no solamente que se contuvo de todo mal, dice se contuvo de todo mal camino, de cualquier lugar donde él podía caer. Sabiduría te dice, no es suficiente no pecar, queremos estar lo más lejos del pecado posible. Sabiduría te dice, no es suficiente no caer, porque ¿sabes qué? Si estás lo suficientemente cerca a la raya y al borde, a lo mejor la primera vez vas a ser fuerte, a lo mejor la segunda vez vas a resistir. Pero dice la Biblia, ¿puede alguien ponerse se me hace que dice ascuas de fuego, o sea, carbón encendido, y no quemarse? ¿Puedes tomar en tu mano algo que te tienta, que te seduce, y no caer? Tarde o temprano, si nos ponemos en la línea entre la santidad y el pecado, caeremos al pecado. Lo mejor es, como David, tener sabiduría y alejarse. De hecho, hasta dice, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. No solamente no se acerca, lo odia, lo detesta, le da la espalda al camino de mentira. Y eso está en un contraste. Odia el camino de mentira, odia el camino de maldad. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No sé cuánto te gusta la miel. Acabo de salir de una dieta, aunque no me crean. En esa dieta no comí dulce. Y cuando le preparaba un té a mi esposa con miel, y así me caía una gotita de miel en el dedo, así, riquísimo, dulce. Está diciendo, así es tu palabra a mi paladar. Es rico, es dulce, es antojable, es lo que deseo, es lo que quiero. Porque eso lo hemos hablado antes en esta serie.
La clave para la sabiduría es la palabra, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero jamás vamos a ser personas enamoradas de la Biblia hasta que aprendemos a desearla. Si tú lees la Biblia solamente porque quieres desarrollar el hábito o la disciplina, créeme que no va a durar. Pero cuando tú lees la Biblia porque es tu deleite y tu deseo, eso es algo que va a ir contigo el resto de tu vida. Y todos nosotros nos hemos motivado a hacer algo que nos gusta. Pero con la palabra de Dios para David no tenía que motivarse para hacer algo que no le gustaba. Más bien era para él un deleite y lo que él quería. Otro ejemplo de mi vida, eso también es espontáneo. Acabo de empezarle a entrar machín al café. A mí me encanta ahora el café. Se llama de especialidad, café con un tostado padre. No estoy hablando de algo comercial, estoy hablando de algo que me toma 25 minutos prepararme una taza de café y la moledora y lo que estoy usando mucho ahorita se llama Chemex y hacer todo eso. Y llego a mi casa en la tarde y digo, necesito un café. No es como que llegó otra vez la hora del café. Y para muchas personas es, se me olvidó leer la Biblia. Pero que sea ese deleite, ese deseo, esa pasión que nos impulse, que sea como dulce a nuestro paladar, como miel a nuestra boca. Un ejemplo más de cómo es la palabra de Dios en versículo 105. No solamente es como miel a su boca, dice, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está reconociendo dos cosas David acerca de la palabra de Dios y son cosas que posiblemente sean difíciles de creer, pero yo lo creo. Lo que es difícil de creer es que aquí lo que nos está diciendo es que Dios siempre nos guía. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Y no tenemos por qué andar a la deriva sin saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo de todo corazón, y como digo, es difícil creerlo, que si tú eres una persona de la palabra de Dios, que amas la Biblia, que meditas en la Biblia, Dios nunca te dejará sin el siguiente paso. Dios siempre te mostrará lo que está delante de ti para obedecerle. Sin embargo, dice que es lumbrera a su camino, lámpara a sus pies, pero no dice es un mapa que me muestra el panorama completo. Muchas personas quisieran eso. Muchas personas quisieran que al orarle a Dios o al abrir la Biblia les mostrara el panorama completo. No sé si alguna vez has usado el GPS de tu teléfono para llegar a algún lugar, pero pones tal ciudad o pones tal restaurante y te muestra el mapa completo y después tienes la opción de ver paso por paso. Y muchos quisiéramos que la vida fuera así. Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Y que nos mostrara toda la vida. Lo que vamos a hacer a los 30 y a los 35 y a los 45 y a los 50 y a los 55 y a los 60 y cada paso que necesitamos tomar para llegar ahí. ¿Sabes qué? No conozco a nadie que ha vivido su vida así. Dios nos muestra el siguiente paso, pero típicamente solamente nos demuestra el próximo paso. Solamente es una luz a nuestro camino que nos demuestra por dónde debemos ir ahorita. Entonces, ¿cuál sería mi consejo al considerar esa porción de la Biblia que dice que es lámpara a mis pies? No te preocupes por el panorama completo siempre y cuando estés siendo fiel ahorita a lo que Dios ha puesto delante de ti. Como dijo Salomón en Eclesiastés, cualquier cosa que tu mano tiene para hacer, hazla con toda tu fuerza. Dios muy rara vez te va a dar todo el panorama. Estemos satisfechos con el próximo paso. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Sigue hablando de la forma que él quiere vivir su vida. Está diciendo, aquello con lo que me estoy comprometiendo lo estoy haciendo. David no es como tú y yo, y eso lo hacemos demasiado, que prometemos un chorro de cosas a Dios. Y Dios, te juro, te prometo que no vuelvo a hablarle así a mis hijos, que no vuelvo a tener esa actitud con mi cónyuge, que no vuelvo a ver eso en la computadora. Y 45 minutos después, Dios, te juro que esa fue la última vez. Y somos expertos en hacer promesas cuando Jesús dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Esa es la realidad de David. Él sí prometía, pero se aseguraba que todo lo que prometía cumplía. Él no solamente hablaba mucho, él cumplía. Tenemos la costumbre de comprometernos, pero David no solamente se comprometió, también cumplió. No es suficiente hacer compromisos, también necesitamos ser personas cumplidas.
Voy a leer 4 versículos de jalón porque quiero verlos completitos. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. Entonces, en esos 4 versículos vamos 3 cosas negativas y una cosa positiva. Las 3 negativas son, versículo 107, está afligido en gran manera. Versículo 9, mi vida está de continuo en peligro. Y versículo 10, me pusieron lazo los impíos. Entonces, eso ya lo hemos visto, por eso lo estoy viendo un poco más rápido, que David, si es el autor de Salmos 119, no estamos seguros, no escribió esto en un momento de prosperidad y tranquilidad sentado en un trono, en un palacio. Escribió esto, si es que lo escribió David, probablemente como fugitivo de su propio hijo que estaba buscando para matarlo. Por eso dice estas cosas, que vivo con dolor, que vivo en peligro, que me han puesto un lazo, trampas para matarme, para lastimarme, para herirme. Y en medio de esto, en medio de toda esa dificultad y tristeza y dolor, dice en versículo 8, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Te explico lo que está pasando aquí. En la cultura judía la gente se basaba por la ley del Levítico, la ley de Moisés. La ley de Moisés exigía para todos los judíos muchas cosas. Exigía sacrificios, la palabra que usaba era para expiación. Eso significa que tú pecaste y porque has pecado necesitas hacer un sacrificio para estar bien con Dios. Eso no es opcional. O haces el sacrificio o eres maldito delante de Dios. Esas son tus 2 opciones. Entonces todos lo tenían que hacer. Y también para los judíos tenían el diezmo. Y si tú no dabas el 10%, de hecho el 23% de todas tus cosas, porque eran 2 diezmos al año y un diezmo cada tercer año, estabas en rebelión en contra de Dios. Y así vivía la gente. Y mucha gente hacía solamente lo mínimo. Ya hice mis sacrificios de expiación, ya hice mi diezmo, ya cumplí. Sin embargo, Dios estableció en la ley que si alguien quería hacer aún más de lo que era requerido y quería hacer algo de voluntad propia, ¿cómo lo dice en versículo 8? Agradables los sacrificios voluntarios. Habían ciertas cosas que las personas podían hacer. Entonces vamos a decir que ya cumpliste con tu diezmo, tú puedes dar un sacrificio adicional. Y muchos daban de esos sacrificios, daban trigo o daban otras cosas para el templo, para honrar a Dios. O muchos hacían un sacrificio animal para honrar a Dios. Pero ¿qué es lo que dice David? Mi sacrificio voluntario van a ser mis palabras, va a ser mi adoración, va a ser mi música, va a ser mi canto. Porque ¿sabes qué? Lo que está diciendo es, eso no lo estoy haciendo porque tengo que. Me duele, estoy en un lazo de mis enemigos, estoy en peligro continuo, estoy viviendo en dolor. Y nada en mí me dice que eso es lo que debo de hacer, pero lo estoy haciendo para honrarte a ti. Porque ¿sabes qué? Y eso ya lo he mencionado también. La adoración en momentos alegres viene fácilmente, pero la adoración en momentos difíciles realmente cuesta. La adoración en momentos agradables fluye naturalmente, es espontáneo. ¿Por qué? Porque estás agradecido. Pero momentos de dificultad, los momentos difíciles, todo dentro de ti te está impulsando a culpar a Dios y decir, Dios, ¿por qué? Pero cuando en momentos de dificultad decimos, Dios, yo te amo, yo te honro, yo te doy gracias, yo estoy agradecido aún en los tiempos difíciles. David dice que eso sea agradable para ti. Porque alabanza que cuesta poco, vale poco, pero alabanza que cuesta mucho, vale mucho. Y cuando llegamos aquí y no lo sentimos, y cuando llegamos aquí y estamos abrumados por las dificultades de la vida, y en ese contexto adoramos a Jesús, dice David que sea agradable a tus ojos, porque él reconoce, esto me está costando mucho. Y a lo mejor tú dices, cuando no te sientes con ganas de adorar, dices, no quiero ser hipócrita. ¿Sabes qué? No seas hipócrita, pero te tengo una solución mejor. Una solución mejor no es ser hipócrita. Una solución mejor es aún en tu dolor da gracias, aún en tu dificultad da gracias, aún en tu pesar y en tus problemas puedes dar gracias, puedes adorar. ¿Sabes qué? Esto agrada a Dios. Esto hace que Dios vea y dice, esa persona no me está adorando solamente porque lo estoy bendiciendo, esa persona me está adorando porque soy Dios. Y como Job,
que dice: aunque me mate, aún así mi alma adorará a Dios. Que esa sea nuestra actitud. No lo entiendo, no sé por qué, me duele, me molesta, me fastidia, pero sabes que Él es Dios, yo no. Y lo que estábamos hablando de la sabiduría, que es reconocer tu lugar en el universo, porque Él es Dios y yo no, le voy a adorar aunque no lo sienta, aunque no lo vea. ¿Por qué? Porque Él es digno. Eso no es hipocresía, eso es adoración que cuesta mucho, y la adoración que cuesta mucho vale mucho. Versículo 11: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Dice: he tomado esos, ¿qué es la palabra que usa? Testimonios. Me he apropiado de ellos. Mucho se habla dentro de las iglesias cristianas y es un poco cateado usar cosas como recibe, ¿no? ¿Cuántos predicadores no pasan medio sermón diciendo recibe, recibe, recibe y tómalo y es tuyo? Y sin embargo, en este aspecto es lo que está diciendo David. Está diciendo: recibe las promesas de Dios, aprópiate de las promesas de Dios. Porque hay una diferencia vasta entre creer que Dios es bueno en general y creer que Dios es bueno contigo. Hay una diferencia vasta entre creer que Dios es amor en general y creer que Dios te ama a ti. Y dice que son el gozo de su corazón. Cuando empiezas a apropiarte de la palabra de Dios y decir: eso no solamente es para la humanidad, eso es para mí, cambia tu actitud. Y produce gozo en ti porque dices: un Dios tan grande está a mi favor, un Dios tan amoroso me ama, un Dios tan compasivo me tiene paciencia. Y cambia la forma que ves todo cuando estás dispuesto a apropiarte de lo que Dios ha dicho. No es suficiente solamente reconocer sus promesas, necesitamos apropiarnos de ellas. Termino con ese versículo, verso 12. De corazón incliné a cumplir tus estatutos. Incliné para cumplir tus estatutos. Y esta frase es con la que quiero terminar: de continuo hasta el fin. David tenía un compromiso, no momentáneo, no a corto plazo, no con fecha de caducidad. Dice: voy a cumplir tus estatutos de continuo hasta el final. Última cosa que quiero decir acerca de la sabiduría. La sabiduría no es eterna. Puedes ser sabio un momento, no ser sabio otro. Puedes ser sabio en una etapa de tu vida y ser necio en otra etapa de tu vida. Puedes ser sabio con una decisión y puedes ser necio con la próxima decisión. El ejemplo más devastador de esto es Salomón. La Biblia dice que Dios le dio a Salomón más sabiduría que a ningún otro humano en todo el mundo. Nos dice la Biblia que la gente viajaba de todo el mundo para hacerle preguntas a Salomón porque era tan sabio. Y ese mismo hombre, más sabio que cualquier otra persona, entregó su corazón a mujeres prohibidas y entregó su corazón a dioses prohibidos y lo perdió todo. De ser la persona más sabia se convirtió en la persona más necia. De ser la persona que tenía mayor entendimiento fue la persona más mensa y tonta y que entregó todo y perdió todo. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero déjate digo por qué muchas personas pierden la sabiduría. Porque se confían de sus decisiones pasadas. Porque ellos creen: hasta ahorita la llevo bien, hasta ahorita Dios no me ha dejado, hasta ahorita le estoy echando ganas. Y bajan la guardia. Y creen que porque han sido fieles un mes, el próximo mes lo serán por default. O creen que porque han caminado con Jesús 5 años, los próximos 5 años lo caminarán por default. Y sabes que bajan la guardia y se convierten no en cristianos que están velando porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y bajan la guardia y se convierten en turistas que están buscando disfrutar la vida y no protegerse de los problemas y las tentaciones que hay en la vida. Entonces, ¿cuál es mi última exhortación, por decirlo así, a la iglesia? ¿Cuál es mi último ánimo a ti? Que sepas. Y la verdad es que con un grupo de ese tamaño hay personas aquí que ni siquiera son cristianos y están aquí porque a lo mejor les gusta o les trajeron o quién sabe. Hay personas aquí que son cristianos que están batallando un chorro. Ahorita quiero hablarle específicamente a una demográfica que es los cristianos que le están echando ganas y están caminando bien con Dios. No te confíes. No creas que tu fidelidad y sabiduría hoy va a ser suficiente para el resto de tu vida, sino que todos los días ores como nos enseñó Jesús: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación.
porque es triste ver personas que un momento eran lo que llama la Biblia columnas de la verdad en la iglesia, que después son piedra de tropiezo para las personas que van llegando. Mi oración para ti es que tengamos el mismo compromiso que David, que digamos de continuo hasta el fin. ¿Sabes cómo lo podemos hacer? Hoy es el primer domingo del mes, entonces vamos a tener Santa Cena y podemos recordar esto. Podemos saber, nosotros podemos ser fieles hasta el fin porque servimos a un Dios que fue fiel hasta el fin, que derramó cada gota de sangre, que derramó cada lágrima, que murió y hasta su último respirar Él estaba pensando en nosotros. La Biblia dice que cuando somos débiles es entonces cuando somos fuertes. Y en tu momento de debilidad, lo que necesitamos hacer es, en vez de confiarnos por nuestro desempeño en el pasado, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios del presente, que nos ayudan a continuar para asegurar un futuro que glorifica a Dios. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros vamos a glorificar a Dios, porque Dios va a cumplir su plan. Pero algunos lo van a glorificar en humillación, como Judas Iscariote, y algunos lo van a glorificar en arrepentimiento, como Pedro. Hay personas aquí que cuando llegue la tentación caerán y Dios les va a levantar como Pedro, y hay personas aquí que se confiarán en sus propias fuerzas y se desviarán, y eso no es lo que quiero. Ya tengo tiempo haciendo eso, voy por mi 6º año de pastor y les puedo decir de decenas, sino es que cientos de personas que en un momento tenían un compromiso activo, apasionado con Dios, que las preocupaciones del mundo los fueron alejando, los fueron alejando, los fueron alejando, los fueron alejando. Y personas que vivieron en sabiduría un momento se convirtieron en necios para el otro. Eso no es lo que quiero para ti. Lo que quiero para ti es que sepas que esto no solamente es un maratón, es un caminar, es el resto de nuestras vidas. Y sirve de poco empezar bien y terminar mal. Qué bueno que iniciaste, qué bueno que estás echándole ganas, qué bueno que estás caminando, qué bueno que te estás esforzando. No dejes de caminar. Tu oración sea: de continuo te sigo, de continuo te busco. Voy a pedir por favor que te pongas de pie. Y quiero orar por ti. Y a lo mejor tu historia es distinta. A lo mejor tú no eres aquella persona que dice: no, pues yo me he estado esforzando. A lo mejor tú no eres aquella persona que dice: sabes que yo no le estoy echando ganas. Yo no soy la persona que le está echando ganas. A lo mejor tú ves tu vida y tú dices: sabes que Jonathan, yo no soy bueno para este rollo de cristianismo. Yo tengo tiempo viniendo a la iglesia, pero la verdad es que no veo un cambio en mi conducta todavía. Yo no veo un deseo de obedecer a Jesús. Yo quisiera estar comprometido, yo quisiera ser diferente, pero todavía no lo veo. ¿Sabes lo que yo diría? Aprovecha este momento de Santa Cena para considerar y recordar que Dios murió por ti no cuando eras perfecto, porque no lo eres, sino cuando eras malo y pecador, dice la Biblia. Que en eso ha mostrado su amor para con nosotros, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios no está esperando a que seas bueno para amarte, más bien Él quiere usar su amor para transformarte. Dice un teólogo que somos más malos de lo que pensábamos, pero más amados de lo que podríamos esperar. Somos más débiles de lo que creíamos, pero más amados de lo que esperábamos. Y es ese mismo amor que hizo que Él derramara gotas de sangre para perdonarte, que mandó a su Espíritu Santo para vivir en ti, para ayudarte a ser otra persona, para transformar tu vida, para hacerte diferente. Voy a orar contigo. Padre, te pido por cualquier persona que sea en una de esas dos situaciones. Aquella persona que viene y en sinceridad quiere obedecerte, sin embargo no sabe cómo. Y falla y falla, y es lo opuesto a David, que cumplía lo que prometía. Promete y no cumple, y está frustrado y está listo para aventar la toalla. Padre, te pido que su sacrificio ahorita sea confiar que tú le amas aún con todas las fallas.
Que su esfuerzo no sea para no pecar, que su esfuerzo sea para creer que tú le amas aunque esté pecando. Y que esa fe y esa creencia en tu amor que no conoce límites produzca en él un cambio real, en ella un cambio real. Te pido por todos los que llegan aquí condenados por no saber cómo adorarte. Te pido que como David desde hoy en día puedan agradecerte y decirte que este sacrificio de mis labios sea agradable para ti. Te pido por aquellos que son cristianos, que van caminando, que no se confíen, que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Que hay tantas tentaciones en este mundo que el momento que pensamos que somos lo suficientemente fuertes, tropezamos y nos damos cuenta que nunca lo fuimos. Que siempre fue tu gracia que nos mantuvo y nuestro orgullo impidió que tu gracia nos mantuviera aún más. Ayúdanos a humillarnos y decir: confío en ti, en mi debilidad tú me haces fuerte. Confío en ti, aunque sea tentado, no estaré solo. Confío en ti, aún en el dolor adoraré. Que esa sea nuestra realidad. Te amamos, te damos gracias por tu sacrificio en nombre de Jesús. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.